Juan de Dios Carrascosa Oltra. Buenas tardes, es un placer, como siempre, tomar un café contigo, charlar un rato, compartir un poco, más que un coloquio, más que una conferencia, es un compartir, un poco, al fin y al cabo, tú y yo somos personas, nos reunimos aquí para intercambiar ideas, las que vamos recordando con el tiempo, porque en el fondo todas las tenemos. Lo único que sucede es que a veces olvidamos algunas de ellas. Quiero hablar contigo, hacer un pequeño resumen de lo que vamos viendo, porque importa de cara a lo que luego hablaremos. ¿Recuerdas que comenté que vivimos en un gran escenario? ¿Por qué? Para experimentar. Venimos aquí a experimentar. Es un campo de enseñanza, de pruebas, entrenamiento y prácticas, repleto de amor, de luz, de paz, de felicidad, de prosperidad, de humor, de hermandad y de armonía y de abundancia. Y lo hacemos para disfrutar de las experiencias, para disfrutar de esa experimentación. Para ello disponemos de una máquina perfecta. La ciencia ya lo sabe. Solo te voy a poner un ejemplo por no gastar más tiempo, por no utilizar más tiempo. Lo puedes ver en los programas en el ciclo del año pasado. Eres extraordinario, que se fundamentó sobre todo en que te des cuenta que eres un ser extraordinario. La ciencia lo sabe. La ciencia ha estado investigando. La nueva ciencia, la neurobiología, está estudiando. Y un ejemplo muy simple, se producen 3 por 10 elevado a 18, unos 3 billones con B, de procesos biológicos, bioquímicos, dentro del cuerpo humano en un solo segundo. ¿De acuerdo? ¿Quién puede diseñar una máquina? Adoramos los móviles, les quitamos el polvo, estamos siempre con ellos, que si tengo el último modelo, que si tienes una máquina extraordinaria que no le prestas ninguna atención y muchas veces la maltratas. ¿De acuerdo? Y es tu posibilidad de experimentar. Para eso hemos venido. Fíjate, sinceramente, pon tu mano en tu corazón. ¿Tú crees que te ocupas de que esta máquina sobreviva? ¿Tú lo crees? ¿Te preocupas de los latidos del corazón? ¿Te preocupas de la cantidad de oxígeno que tiene que recibir cada célula? No. Eso lo hacen los médicos, la gente de ciencia. Dice el subconsciente. ¿Pero qué es el subconsciente? La cuántica lo está descubriendo, está trabajando en ello muy duro porque realmente es algo muy importante para la razón. El subconsciente es el universo inteligente. Ahí está, suministrándonos de vida a cada segundo, a cada momento, preocupándose y ocupándose de las tareas que nosotros conscientemente sería imposible de que hiciésemos. Él nos suministra la vida día tras día. La máquina tiene un sistema de recuperación, de restablecimiento de la salud, de restauración de las heridas, etcétera, etcétera, autónomo, automático. Tú no te tienes que preocupar de ello. Cuando te acuestas a dormir, como mi admirado amigo Jean-Pierre Garnier Mallet, vivimos en dos tiempos, en el tiempo en el que somos conscientes de que lo estamos haciendo y en el no tiempo en el que no somos conscientes pero también lo estamos haciendo.
que es cuando dormimos. Ahí sucede el milagro. Puedes haber hecho barbaridades. Cuando estás durmiendo, esa inteligencia universal, ese universo inteligente, te vuelve a proveer de vida y restaura todo lo que de alguna forma se ha podido dañar durante el día. Pero claro, libre albedrío, todo tiene un límite. Según Ken Diswell en su libro Cuerpo-Mente, el mapa de lo que sucede en tu interior es el cuerpo físico. Es el cuerpo, es el mapa en el que se representa lo que está sucediendo emocionalmente dentro de tu cuerpo, dentro de ti. Y ahí se representa. ¿Para qué? Para que aprendas lo que eres incapaz de ver por ti mismo sin más, sale al exterior, sale a lo físico, para que tú seas capaz de verlo. Y el mapa que lo representa es tu cuerpo físico, tus contracturas musculares, tu sistema nervioso, tus dolencias, tus enfermedades, tus. Todos son señales de lo que estás haciendo contigo y con tu cuerpo físico. ¿Cuándo dejan de oírse esas señales? Cuando las reconoces como tal y cambias y pones solución. ¿Me explico? De alguna manera hemos diseñado un cuerpo físico que nos avisa, con detectores de alarmas, nos avisa de las cosas que no están funcionando. Que no están funcionando no como dicen otros, ni no como dice un Dios inventado, que se dedica a valorar y juzgar y criticar lo que nosotros hacemos. Representa lo que tú decides hacer. Fijaros, hay algo que tenemos todos, y fíjate, eso quiero que lo entiendas, quiero que te llegue dentro, porque es una gran verdad que nadie te dirá. Hay algo que tenemos todos que es incuestionable, que no tiene ninguna posibilidad de duda y que es respetado en por todas las entidades terrestres, no terrestres, etcétera, 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 que es el libre albedrío. La libertad para hacer y experimentar con tu cuerpo físico en este mundo como a ti te apetezca. Al fin y al cabo, tampoco es tan importante. Solo vas a perder la máquina de experimentar. Luego buscarás otra y experimentarás de nuevo. Algunas personas dirán, o a lo mejor puede que te choque y digas, este hombre no está bien. Claro, desde la visión, porque claro, date cuenta, tener la visión de que esto es un periodo intrascendente en el que experimentas unas ciertas cosas y luego cambias de máquina para experimentar porque quieres experimentar otras, y entonces esto es solo un periodo, que la continuidad es la eternidad y que esta máquina solo ocupa un periodo de tiempo en el que hay X cosas que experimentar, pero que en realidad lo único que sucede es que cambias de máquina, de vehículo, de carro. Entonces, cuando la vida se ve así, empieza a perder toda esa importancia. Importancia dañina. ¿Por qué? Y fijaros que no me gusta valorar nada. De hecho, pido disculpas por lo de dañina. Importancia que lo único que hace es que nos hace vivir con estrés. Eso es lo que me refería. Date cuenta, si solo existe una vida, solo existe un momento para experimentar, cada error es catastrófico. Pero date cuenta, eso viene de la educación. O sea, hemos elegido una educación en la que todo viene de fuera. E incluso
todo el ciclo del año pasado estuve hablando de ello, e incluso el valor que nos damos a nosotros mismos. O sea, tú no eres quien para darte el valor a ti mismo. Tú no eres nada. Tú tienes que demostrar en este mundo lo que eres y lo que vales. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El ser humano, y ahora hablaré de ello, que ya hablé el año pasado, pero es tan importante que hay que volver a hablar, no tiene, su valor es incalculable simplemente por el hecho de ser humano. Es incalculable. Tú no tienes que levantarte y demostrarle a nadie nada, ni siquiera a ti mismo. Ni siquiera a ti mismo. Vives en un campo de experiencias, en un campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas para experimentar, para poder disfrutar, para poder verificar y para poder sacar las enseñanzas y por medio de, date cuenta del proceso, saber, aprender, conocer y comprender. Por el hecho de seguir ese procedimiento, primero sabes que existe, luego sigues investigando y aprendes que eso está ahí, sigues investigando y conoces todo el procedimiento, que eso sigue, y sigues investigando y al final te llega la comprensión, que es la certeza. Esa certeza que hace que sepas que sin razonar una cosa es verdad, porque lo experimentaste. ¿De acuerdo? Ese es el procedimiento, a eso hemos venido. Y eso no se puede hacer nada más que de una manera que se llama a prueba, error. A prueba, error. Y otra vez, a prueba y error. ¿Por qué el error es tan importante en esta sociedad? Porque si ves que la valoración de lo que tú eres viene desde fuera, como fracases, como te equivoques, pues vamos, tu currículum se convierte en un ridículum. ¿Me explico? Pero eso no es así, es todo falso. Tenemos que aprender a quitarle la importancia a todo lo que nos rodea, quitarle esa importancia, a verlo con sentido del humor. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo, no hay estrés para aprender. ¿Me explico? No hay ningún estrés. Tú puedes aprender a tu ritmo. Y si te equivocas y paras, te paraste en la equivocación. Pero la equivocación es la señal de que falta un poco más. ¿Me explico? Si tú andas por una senda y ves faltan 2 kilómetros o 2 millas para llegar a donde quieres llegar, la equivocación es en el cartel, estás a 2 millas. No tiene más importancia. No tiene más importancia. Entonces, para ello disponemos de la máquina perfecta, extraordinaria, ya está comprobada por los científicos. Puedes leer un montón de trabajos. Fíjate, hay un trabajo genial que se llama, a ver que lo tengo por aquí, Desarrolla tu cerebro, de Joe Dispenza. Es un libro fantástico que te explica el funcionamiento del cuerpo físico. Muy recomendable. Hay cosas muy técnicas, pero tú lees rápido y simplemente te vas quedando con lo que realmente te llega. Así hay que leer. O sea, yo si tuviese que explicarte cómo se han desarrollado ciertos experimentos científicos, no. Yo no soy científico. Yo soy una persona como tú, que mi hobby es investigar. Y yo recojo el resultado del experimento. Lo complicado se lo dejo a ellos. Ellos son los profesionales, yo no. Entonces, dentro de tener esa máquina, nos movemos en un escenario con 3 dimensiones. El otro día comenté largo, ancho y hondo. Sí,
pero me refiero a 3 dimensiones, con 3 canales completamente diferentes. Y ahora ya voy a profundizar más. Espíritu, mente y cuerpo. La felicidad, si se puede nombrar así, de alguna manera viene de dentro. ¿Por qué? Porque la felicidad consiste en que el espíritu, la mente y el cuerpo están completamente sincronizados. Uno no hace lo que la mente no dice ni siente que debe de hacer. ¿Me explico? Hay una sincronización entre los 3, de ahí viene la felicidad. Lo otro que viene de fuera también es fantástico porque es una forma de experimentar. No estoy vistiendo a un santo para desvestir a otro, no, pero hay que saber las palabras correctas. Lo otro es disfrute. El disfrute viene de fuera, es una experiencia, es una experimentación. Nunca te va a traer la felicidad, te va a hacer sentir bien momentáneamente el tiempo que lo estés desarrollando. Pero la felicidad viene de dentro y esa va a estar siempre contigo, donde tú vayas, donde tú vayas. ¿Me explico? Y date cuenta, cuando tú vas, puedes dejarlo todo atrás, todo, olvidar todo, empezar de nuevo, pero no vas a poder impedir llevarte una cosa, a ti mismo, con tu felicidad o con tu infelicidad. Entonces, no es una cuestión de moverse y cambiar y físicamente, no. Lo físico es solo el resultado. Es una cuestión de darle la vuelta a las cosas. Entonces, vivimos en un escenario con 3 niveles diferentes, espíritu, mente y cuerpo, con 3 dimensiones y con 5 elementos: la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. 5 elementos que vamos a poder utilizar, con los que nos vamos a poder sincronizar, con los que vamos a poder aprender. Y 2 unidades de medida. Aquí se miden las cosas de 2 formas diferentes: espacio y tiempo. Todo esto que he dicho no tiene nada que ver, no le sirve para nada a los seres que están sin cuerpo físico. Porque claro, después de 24 y 5, 29 de ponencias, 29 conferencias, 29 charlas contigo, no vamos a ir diciendo que la vida es lo que este periodo vital. No, la vida es eterna. ¿De acuerdo? Entonces, los que no tienen cuerpo físico porque están aquí ayudando, pero no experimentando, pues ellos, todo esto que acabo de decir, de los 3 dimensiones, 5 elementos y 2 tipos de medición, eso no les sirve para ellos. Fuera de este mundo físico no existe el espacio ni el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y nadie tiene que asombrarle esto, porque, fíjate, conozco a videntes, sí, videntes, estas personas que son capaces. Tú fíjate, un vidente, un ejemplo sencillo, ya lo he comentado alguna vez, pero para que no nos asustemos de lo que somos capaces de hacer, pero nadie nos lo contó y nos asusta. Un vidente, una persona que se está muriendo y de repente, y eso es de dominio público, o sea, eso se conoce en todos los pueblos del mundo. ¿No has oído nunca decir: ¿qué tal está fulano? Uy, calla, está que le queda nada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Qué pasa? Pues nada, ayer me comentaron que ya veía a su madre y a su padre y a fulano que había muerto 15 años antes y los veía y estaba hablando con ellos. Sí, y es cierto. Cuando una persona está en un grado especial, vuelve a recuperar
una habilidad que tenemos todos tú y yo, la posibilidad de expandir la conciencia, la posibilidad de abrir la puerta para poder oír, ver y sentir más de lo que físicamente y habitualmente oímos. ¿Me explico? Pues conozco, por lo que te comentaba, a videntes, muy buenas personas, gente fantástica, excepcionales profesionales como Marilyn Rosner, Miquel Lizarralde, André Chevalier, Paula Guía, Ulises Fariña, etcétera, gente fantástica. Y ellos dicen, fíjate, siempre pensamos que el mundo físico lo es todo y en el mundo físico hay espíritus sin cuerpo, hay fantasmas, ¿vale? ¿Sabes lo que dicen esta gente que habla con ellos? Que en el mundo de los espíritus hay una sala, hay un recreo, hay un espacio diminuto en el que están los seres que utilizan un cuerpo para experimentar. Somos nosotros los que estamos dentro de su mundo, no son ellos los que están dentro del nuestro. ¿Me explico? Habla, investiga, lee. Hay un montón de libros de ellos, de Marilyn Rosner hay un montón de libros. Puedes leer y cotejar la información. Además vivimos dentro de un campo electromagnético, eso también lo he comentado, muy importante, es la gravedad. ¿Nunca lo habías oído eso? Vivimos dentro de una fuerza magnética que es la gravedad, que su efecto físico se conoce como la atracción, la ley de atracción. Pero fíjate, en el nivel, en la dimensión de las tres que existen, mental, también existe la atracción. Funciona en todos los niveles. Es algo que funciona en todos los niveles. Lo físico, solo es un resultado. La causa solo es un efecto. La causa es lo espiritual, lo mental. Lo espiritual induce. Nosotros utilizamos nuestro espíritu para como guía, pero luego experimentamos con nuestra mente y generamos la causa, los efectos de lo físico. ¿Me explico? Nuestra vida física viene a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y es curioso porque hoy, ayer estuve viendo, no lo recibí yo directamente, pero como sigo investigando, estuve viendo que hay 3 grupos de científicos de los que voy a hablar, que ya hablé en el ciclo pasado de Eres Extraordinario, pero voy a hablar porque es importantísimo. Y además eso me recordó que tengo que recordarlo porque es importantísimo. Hay 3 grupos de científicos que han llegado a demostrar ya, yo lo hablé el año pasado y lo he estado hablando durante estos meses, que las emociones son las que generan la realidad física del ser humano. ¿De acuerdo? Pero bueno, no adelantemos. Entonces vivimos dentro de la ley de atracción, nosotros atraemos hacia nosotros lo similar. ¿De acuerdo? No quiero que lo veas como... No quiero que lo veáis el ejemplo como una falta de respeto, no. Nosotros atraemos lo similar. Tú te has dado cuenta a veces, sobre todo en personas ya mayores, que tienen compañías mayores, animales, perros, etcétera, etcétera, que el perro anda igual que el amo, porque él es el que imita al amo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es cierto, atraemos lo similar. Fíjate, nos quejamos, a veces nos quejamos, y decimos, oye, es que me tratan fatal. Yo te voy a decir, el libre albedrío es sagrado. La gente nos trata como nosotros nos tratamos a nosotros mismos. O sea, las personas me tratan a mí como yo me trato a mí mismo en privado. ¿Me explico? Si me falto al respeto, si no valoro esta máquina, si escupo sobre ella, los demás ven que lo hago, intuyen que lo hago,
y ellos lo hacen porque yo atraigo lo similar. ¿De acuerdo? Todo eso lo iremos hablando. Fijaros si no es complicado. La vida es muy simple porque todo reside y rodea, se mueve alrededor de nuestras emociones. Y eso es muy sencillo. No digo fácil de variar, digo sencillo, simple de entender. ¿Qué es lo que sucede? Pues todo está en continuo movimiento, las cosas varían, todo está en pleno cambio, y más ahora, calcular, con todo el boom de los cambios y etcétera, etcétera. Pero es cierto, ya lo decían los antiguos, esto es lógico, o sea, en el universo, en el mundo físico de los átomos, etcétera, etcétera, no hay nada que esté inmóvil. Eso no es cierto. De hecho, la línea recta es solo la distancia mínima entre dos puntos. Pero para recorrerla, la distancia entre ellos, no existe la línea recta. Es imposible. Todo en el universo son curvas, son movimientos. Todo está en plena ebullición. Y nosotros decimos, no, pero yo me quedo... podrías intentar convencerte. Pero yo te digo una cosa. Mira una foto de hace 5 años, solo 5 años, y mírate una de ahora, o mírate al espejo, y tú me dirás si no cambiamos, si las cosas siguen exactamente igual. Entonces, eso lo sabían las culturas antiguas. Nuestra reacción a lo desconocido siempre es el miedo. O sea, y tiene lógica. El miedo es una sensación, una emoción de hace muchísimos años, que ha ido evolucionando por sí en animales y en personas, en seres, ha ido evolucionando por sí misma de muchísimos años, y entonces es una emoción muy sofisticada y que lo que pretende es protegernos, y la forma de protegernos es huir. Entonces, todo lo que es nuevo, todo lo que es desconocido nos genera desconfianza, miedo. Entonces, date cuenta, fíjate cómo lo he dicho. Porque es la verdad. Lo desconocido me genera miedo. Luego, para que yo pierda el miedo, quizá lo mejor sea conocerlo. He puesto el ejemplo muchas veces de cuando empiezas algo nuevo, el trabajo, etcétera, etcétera. Cuando ya llevas unos días que lo conoces, ya empiezas a ir, como si fueses por la sala de tu casa. Pero mientras tanto estás asustado. Encima, solo podemos concentrarnos en lo que amamos o lo que tememos. El ser humano es así. O sea, solo somos capaces de poner nuestra atención en lo que amamos o en lo que tememos. Entonces, claro, tú me dirás, eso es muy buena teoría, todo está fantástico, ¿vale? Pero... Perdón, y yo no quiero quedarme allá arriba. Mira, yo trabajo 8 horas. Esto es un hobby y todo lo que voy descubriendo es por pura experimentación personal. Nunca jamás se me había ocurrido el compartirlo con nadie, hasta que alguien leyó algo que yo había escrito y me animó a compartirlo porque dijo que era interesante, que a la gente le interesaba. Entonces yo soy como tú, o sea, ¿tú crees que no he pasado situaciones difíciles? ¿Tú crees que no he pasado sentimientos de decir esto es una... y mejor no seguir, me voy? Sí, pensar en acabar antes de hora. ¿Tú crees que eso no me ha pasado a mí, como a ti o como cualquiera? Igual. Y por eso te puedo decir, cuando estás metido en una emoción así fuerte, profunda, podrías pensar, oye, ¿por qué me vienes con historias y me cuentas todo esto? ¿A mí qué me importa? Si yo realmente lo que quiero es salir de esta situación, y te entiendo perfectamente. Pero hay una cosa que yo no puedo hacer. Lo aprendí sobre mí y lo practico, porque las cosas que aprendes si no se practican no sirven de nada. Entonces lo practico con todo el mundo. Uno tiene que alejarse de lo emocional. Tienes que ponerte como en un estadio viéndote a ti mismo. Tienes que perderle
quitarle importancia a lo que sucede, aunque en un momento dado te parezca lo último, porque si no empezarás a decir, pobre chico. Sí, yo lo he hecho. Fíjate, pobre, si estuviese como yo. Tú fíjate, escucha bien lo que he dicho. Pobre chico. ¿Cómo puedo escupirle a una persona en la cara e interpretar que es menos que yo? Pero eso sucede porque lo emocional nos involucra, nos emplasta, como si fuese una masa de esas pegajosas, miel, chocolate, y nos vemos, ya no somos capaces de ver la realidad. Tú tienes tanto poder como yo, ¿cómo te voy a engañar? ¿Cómo voy a decir pobre de ti? Estás jodido, llora lo que tengas que llorar. ¿Me explico? Llora lo que sea necesario, pero no lo hagas muy largo. Y cuando ya te hayas cansado de llorar, que sepas que lo creas tú. Y que si no quieres crearlo, vas a tener que aprender cómo se crean cosas nuevas. No hay otra. Te lo podría adornar con papel de colores y lazos, pero yo no puedo mentirte. Tienes tanto poder como yo. Yo tengo tanto poder como cualquiera. Y escúchame bien. Estás creando tu vida desde el principio. Nadie puede entrar en tu vida a crear algo que tú no quieras. Si tú creas lo que crees, ¿de qué te lamentas? Eres un ser extraordinario creando a tu manera. ¿Entiendes? Y me podrás seguir diciendo, sí, pero es que estoy, perdonad la palabra, estoy mal. Es que me siento fatal. ¿Qué puedo hacer? 1. No le des importancia. ¿Qué quiere decir eso? Estás demasiado tiempo prestándole atención a eso. Estás demasiado tiempo metiendo pensamientos en eso. Esos pensamientos generan emociones y esas emociones las proyectas en el futuro. Si quieres que eso no se proyecte en tu futuro, quítale la atención. Hay un experimento que yo os he animado a todos a que lo hagáis y os animo a que lo hagáis, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y es, cógete tranquilamente 3 frasquitos pequeños de cristal, rellénalos de arroz cocido, blanco, las mismas cantidades, haber enjuagado los 3 frascos y limpiado los 3 frascos con el agua de la misma fuente y de la misma manera, dejarlos secar los 3 juntos en el mismo sitio para que luego la mente no te engañe en que han habido diferencias, eso no es cierto, y luego rellenas los frascos con arroz y los cierras y los pones en 3 sitios diferentes de tu casa. En uno, cada vez que te arrimes, vuelcas toda tu ira, todo tu resentimiento, le explicas eso que te está jodiendo, que te está jorobando tanto y que te está molestando tanto, se lo explicas a ese arroz, ¿vale? Luego, cuando hay algo que te llene de felicidad, te sientas bien, vas a otro de los frascos y se lo explicas a él. Le haces partícipe de toda tu felicidad. ¿De acuerdo? Y el otro lo ignoras, mételo detrás de unos libros, lo que quieras, lo ignoras. ¿Sabes quién es el arroz que peor lo pasa? El ignorado. Y eso te lo puedo decir porque lo he hecho. El ignorado. Ignora cómo estás. No le prestes más atención. Pon en tu cabeza dónde quieres estar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo en el mundo nosotros seguimos este procedimiento. Y escúchalo bien.
seguimos este procedimiento. Cualquier cosa en la que creemos firmemente, nos convenceremos a nosotros mismos de que es la verdad. Pero solo tu verdad. Pero es la verdad. Y cualquier cosa que reconozcamos como verdad se transforma ella misma en nuestra realidad. ¿De acuerdo? Es así de simple. Entonces, ¿cuántas verdades hay? ¿Cuál es la verdad absoluta? Ninguna. Hay una ley que se aproxima, pero ninguna. Y la ley es que como tú crees, creas. Pero date cuenta, es que como yo creo no es igual que como cree él. Entonces ya empezamos. Está tu verdad, su verdad, que es tan buena como la tuya para él, y la verdad de todo el mundo. Pero no nos pongamos a tener conversaciones de besugos, de que si yo estoy en lo cierto y tú no. Él también está en lo cierto. ¿De acuerdo? Porque él está creando con lo que cree. Lo que pasa es que el resultado es diferente. Mira, muy sencillo. Si tú crees que eres idiota, y perdona la expresión, como si crees que eres un sabio, en los dos casos tienes razón. En los dos casos tienes razón. ¿Me explico? Fíjate el poder de nuestra creencia y de nuestros sentimientos. En los dos casos tienes razón. Por eso es tan importante variar las creencias que no son ciertas. ¿Me explico? Una de ellas es que tú no eres idiota. Eres un ser extraordinario. Así que ese es el proceso. Por ello es tan importante variar todas las creencias que no son ciertas, que es lo que estaba comentando. Tanto si te has convencido que es verdad y que puedes, como que no, pues en los dos casos tienes razón. Ya lo anunciaban muchas tradiciones ancestrales, y voy a entrar en el tema de cómo creamos nuestra realidad, que ya lo comenté en el ciclo pasado. Fijaros, ya lo anunciaban muchas tradiciones ancestrales. Algo dentro de nosotros, los seres humanos, genera cambios a nuestro alrededor conforme nos arrimamos. ¿Me explico? Conforme prestamos nuestra atención. La cuántica lo descubrió a nivel científico, y en su experimento de la doble ranura, pretendiendo explicar un fenómeno de calentamiento de superficies grandes de metales, experimento que realizó Einstein, intentando explicar por qué el resultado que le dio era ese, se pusieron a experimentar y se dieron cuenta en el experimento de la doble ranura que lo observado depende del observador. ¿Por qué? Porque cuando el experimento estaba funcionando sin más, el resultado era 1. Y cuando algún observador se ponía a observar el experimento, el resultado variaba completamente. Entonces se dieron cuenta que la función, el poder del observador era tal que era capaz de variar el resultado del experimento. Entonces enunciaron: lo observado depende del observador. Pero esto es mucho más profundo de lo que parece. Porque fíjate, si tu vida, que es lo que estoy hablando todo el tiempo, si tu vida le llamamos lo observado, que es por ti, lo observas tú las estás observando. La responsabilidad es del observador, que eres tú. ¿Me explico? Y si el observador variase en algo, la vida variaría en algo. Entonces eso es lo que demostró la cuántica, que las sabidurías ancestrales tenían razón. ¿De acuerdo? Entonces, date cuenta, ¿cuáles fueron los experimentos tan importantes, cruciales, que el otro día leí un titular que, por cierto, gracias a ya se anuncia? Pues fijaros, yo lo comenté porque los descubrí. Eran 3 experimentos diferentes que cuando se unían era una revolución. O sea, imagínate, un hombre dice, voy a tomar una muestra de ADN, todo nace, todo esto tiene sentido. O sea, fíjate, empiezan los trasplantes de corazón y resulta que la gente, los trasplantados, hablaban de que sus gustos y sus
habían cambiado en cierto sentido. Y las investigaciones que se hicieron, y se han hecho muchas, puedes investigar, puedes experimentar, puedes buscar por internet muchos experimentos de gente trasplantada, veréis cómo le cambian. Claro, decían, oye, que la parte del alma se va con el corazón al otro, al trasplantado. Entonces empezaron a investigar eso, a ver dónde estaba el secreto de que parte del alma se fuese con el trasplantado, que le generase cambios incluso en sus gustos, en su forma de comer, en su forma de pensar, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaba eso? ¿Vale? Entonces empezaron los experimentos. Y este hombre, Glenn Rein, un americano, cogió una muestra de ADN y la metió en un tubo de ensayo, la introdujo dentro y entonces colocó el tubo de ensayo en una mesa y con personas ya entrenadas a enviar emociones, estaban ya entrenados para poder diseñar el enviar emociones directamente, lo sometió a ese ADN a un bombardeo de emociones. Entonces, en primer lugar fueron emociones negativas, odio, ira, rabia, etcétera, etcétera, y luego fueron emociones positivas, pues amor, cariño, comprensión, etcétera, etcétera. Claro, daros cuenta, el ADN es una doble, es como una trenza pequeñita, muy suelta. Cuando le enviaban energía negativa, cuando le enviaban ira, cuando le enviaban cosas desagradables, el ADN se cerraba. Era como si no quisiese recibir eso, como si supiese que eso no era bueno para él. Y el ADN se cerraba como una trenza cuando la trenzas en el pelo. Y lo curioso es que cuando le enviaban emociones de amor, etcétera, etcétera, el ADN se abría, se relajaba. Era como si ahí estuviesen en su mundo, en su forma de estar. Y entonces empezaron a investigar. No es que se va parte del alma en el corazón. Es que el ADN es una memoria exacta de la persona, de todos los datos de la persona. Me explico. Nuestro carnet de identidad, por decirlo así, personal, es nuestro ADN. Nuestro ADN es único. Pero claro, el ADN está en cada célula y el corazón está formado por células. Luego, cuando le trasplantas el corazón de una persona a otra, introduces un ADN diferente en grandes cantidades en la máquina que da el amor al cuerpo humano dentro de otro cuerpo con otro ADN. ¿Qué crees? ¿Que no va a influenciar? Evidentemente que sí. Entonces, eso quedó ahí. Bueno, entonces date cuenta, el ADN humano responde a las emociones. ¿Vale? Perfecto. Luego llegan otros científicos, un grupo dirigidos por Peter Gariev y Vladimir Poponin, y hacen otro experimento diferente. Entonces, ya se había descubierto que eso que el Sol, la Luna y todo eso están en el vacío, sustentados en la nada, eso no es cierto. El vacío como tal no existe. La idea del vacío, como decían los científicos antiguos, no existe. El vacío es una masa que está rellena de partículas de luz. Lo dijo Alexander Gurwitz. Descubrió que estaba repleta de fotones de luz. Luego, al final, volvemos a decir que los antiguos, los ancestrales, las sabidurías ancestrales tenían razón, sobre todo las de Oriente, que hablaban de que somos seres de luz. La ciencia reconoce que lo somos. Las partículas más pequeñas del átomo son fotones de luz. ¿De acuerdo? Entonces, pues oye, lo normal. Hacen el vacío en un tubo de ensayo y se dan cuenta que hay partículas de luz, fantástico, y que tienen un orden aleatorio. Entonces, introducen una muestra de ADN dentro del tubo de ensayo y, qué curioso. El ADN reordena todas las fotones, todas las células, todos los fotones de luz y los reordena en un orden concreto. Los apega a sí mismo, los aúna hacia él, generándose un ADN luminoso por medio de los fotones de luz. Que curiosamente, cuando sacas el ADN del tubo de ensayo, los fotones mantienen el orden durante 30 días. 30 días. Dentro del tubo de ensayo, sin estar el ADN, y los fotones permanecían manteniendo el mismo orden.
¿De acuerdo? Pues bueno, fíjate, ya tenemos que el ADN genera cambios en la materia de la que está hecha la vida, los fotones de luz, ¿vale? Que curiosamente nosotros también somos materia de la que está hecha la vida, fotones de luz, ¿vale? Entonces, hay otro experimento que realiza Cliff Baxter. Cliff Baxter era un especialista de la máquina de la verdad, para la CIA, y el hombre se le ocurrió un día ponerla en una planta. Pero bueno, ese no es el experimento que tiene importancia. El experimento que tiene importancia es que luego se le ocurrió, en lugar de con plantas, hacerlo con tejido humano. Y se le ocurrió pedir a unos voluntarios que sacasen, les rascó tejido de la boca y los puso con alambres de luz, con alambres de oro, sujetos a la máquina de la verdad. Entonces a ellos los quitó, los sacó de la habitación donde estaba esto y los metió en otra habitación. Y es curioso, cada muestra de ADN respondía solo al donante. ¿Me explico? Pero es curioso porque el experimento en sí, lo importante fue que daba igual que estuviesen al lado de la muestra de ADN, de la muestra de la boca, de tejido, que estuviesen en la habitación de al lado o que estuviesen a miles de kilómetros, porque otro de los ensayos fue enviarlos a 300 kilómetros, 300 millas. Y verificar con máquinas de biorritmos, verificar los altibajos, las sensaciones, las emociones que iba recibiendo el donante y si se reflejaban en su tejido. Y es curioso, cuando se suplantaron las dos gráficas, la del donante con la de su muestra, se demostró y se vio que atender bien. No existe la distancia ni el tiempo para el tejido, para la emoción. ¿Me explico? Daba igual que estuviese a 300 millas, en el momento que él sentía la emoción, en el mismo momento la sentía su muestra de tejido. ¿De acuerdo? Fijaros, unieron esos tres experimentos y date cuenta. Prepárate, que eso está demostrado. Escucha bien, por eso es tan importante lo que te estoy diciendo. Nuestro ADN es influenciable por nuestras emociones, por todo lo que nos rodea, la palabra, el sonido, la alegría, la tristeza, el ejercicio físico, lo que comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo por nuestras emociones, cómo sentimos y vivimos eso, ¿vale? Date cuenta. Además, el ADN varía la materia de la que está hecha la vida a nuestro alrededor. Luego es evidente, el ADN está variando, la emoción varía el ADN y el ADN está variando la materia de la que forma la vida. Luego la emoción, nuestra emoción, está generando cambios alrededor nuestro. Está generando cambios alrededor nuestro. Eso es científico. Nosotros generamos nuestra vida física por medio de nuestras emociones, pensamientos vividos, sentidos, creídos como ciertos y experimentados. Son nuestras emociones las que crean nuestra realidad. Pero es curioso, porque el experimento último dice que solo nosotros somos los que influenciamos en nuestra realidad. Solo nosotros. Y que da igual el tiempo y el espacio, ese tipo de relación escapa de las leyes físicas. Y que dura 30 días. ¿Me explico? Imagínate, tú has pensado que eres un imbécil, que eres un idiota, y lo has pensado y lo has sentido, aunque lo dejes de pensar, va a haber una inercia, no tengas prisa, no te desilusiones, vas a empezar a hacer cosas y va a haber una inercia de 21 días, dicen hoy los científicos, en el que eso no va a variar, porque tiene su inercia, pero tienes que empezar, porque lo que está claro, y es que lo que los científicos han descubierto, es que lo creas o no, creaste tu vida hasta hoy y la sigues creando a partir de hoy. Por eso es tan importante.
¿Me explico? Por eso es tan importante que te des cuenta que tienes que aprender, que tienes que perder el miedo a través del conocimiento y empezar a investigar cómo funcionas y empezar a variar tus pensamientos. Proponte ver lo mejor en ti, ver lo mejor en la sociedad, ver lo mejor en tu trabajo. ¿Por qué lo estás haciendo? Es que tengo un trabajo que es un asco. Vale, fantástico. ¿Alguien saldrá beneficiado? Tú date cuenta, yo viví eso. Hasta que me di cuenta que ¿quién sale beneficiado de mi esfuerzo? Mi mujer, mis hijos, mi familia. La calidad de vida depende de ello. Pues oye, le di la vuelta y me di cuenta que por eso sí que merecía la pena pasar por allí, trabajar. Cuando hice eso, al poco cambié de trabajo, me cambiaron de trabajo. Uno no deja algo si lo odia. Uno deja algo cuando lo ama, cuando lo entiende. Cuando lo entiendes, deja de tener sentido seguir viviendo eso porque aprendiste la lección. ¿Me explico? Mientras no aprendas la lección del por qué creaste eso y para qué lo creaste, seguirás ahí. ¿De acuerdo? Creo que podemos pasar al chat. No sé si yo me lo había marcado antes porque ya veis que soy un águila con esto del chat, pero si oye me decís por dónde vamos a empezar, pues oye, fantástico, porque ahora voy a buscar. Ellos se ríen, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Ya tengo ya la... Pero ¿a partir de qué nombre? Esperar. A ver, un segundo, eso lo tengo. A ver, 18 horas, no, esto no es 18 horas. A ver, me le dicen ahora. Alma. Qué nombre más bonito. A partir de Inés. Yo no sé si tengo lo mismo que vosotros, os lo prometo, pero yo tengo hace 2 minutos, sí, aquí lo tengo. A ver. Alma. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Alma. Tu sabiduría que nos transmite semana a semana me llena de felicidad. Muchísimas gracias. Solo repito algo que vosotros sabéis, pero se olvidó, no sé por qué, se olvidó. Quizá es una ley, una clave para venir aquí, olvidarlo todo. Yo creo que es un juego, o sea, yo creo que vamos a olvidarlo todo, a ver si somos capaces de volvernos a encontrar. Sí, no tiene más importancia. Saludos, Juan. ¿Se puede aplicar la física cuántica para enseñar a nuestro hijo los fundamentos de la vida? Mira, se me ha quedado en el tintero. Los fundamentos de la vida son muy simples. Mira, fíjate, todo el secreto de la vida es la ilusión. Todo el secreto. Y ahí en Buenos Aires tenéis una película fantástica. Yo se la enseñaba a mis hijos. Trataba de se llamaba Trapito. Además, la compañía era de Argentina. Me encantaba y a mis hijos les encantaba. Trataba de la vida de un espantapájaros y de la similitud. O sea, si una persona no tiene ilusión, está hundida, estancada en sus creencias y es un espantapájaros. No hay ilusión, no hay felicidad. Siempre clavado en el mismo sitio, viviendo las mismas cosas. ¿De acuerdo? Buscarla por internet, por donde sea, es fantástica. Se la puedes enseñar a tus hijos, porque habla precisamente de eso. La única forma de que uno deje de ser un espantapájaros es que tenga ilusión. ¿De acuerdo? ¿Por qué dice que el subconsciente no entiende el no? Porque el subconsciente no entiende el no. El subconsciente, eso de decir... Tú fíjate, las cosas se pueden decir de muchas maneras. Tú puedes decir, soy feliz, o no estoy triste. ¿Qué entiende el subconsciente? El no. No entiende la palabra, la que tiene significado triste. ¿Me explico? Entonces hay que aprender a decir lo que quieres, no huir de lo que no quieres. ¿Me explico? Ese es el... Guadalupe, dependiendo de cómo pidamos las cosas, es como se nos va a ir presentando, de cómo la crees. Si tú pides una cosa, pero en el fondo sientes o crees que nunca jamás va a venir y que te va a pasar lo peor de lo peor, tú dime, ¿qué crees que va a venir? Lo que tú crees. Porque date cuenta, la creencia es un pensamiento mantenido durante un tiempo, que se convierte en algo solidificado, que se convierte en algo que ya es nuestro y que al final es algo que es como de por casa. Entonces eso le llamamos creencia, eso le llamamos nuestra certeza personal. Entonces, date cuenta que es un pensamiento, los pensamientos son elegidos, o sea, no, a mí me enseñaron así, vale, pero tú elegiste venir aquí con esos padres, y eso ya lo podemos hablar largamente, con esos padres para que ellos te enseñaran lo que has venido a aprender.
Y precisamente por eso elegiste esos padres, para tener esos pensamientos. Pero son elegidos, los puedes variar. Eres un mago, haz magia con tu vida. Ten ilusión, quítale la importancia a la vida y disfruta, venimos a disfrutar. Feliz día, ha sido un abrazo. Ha sido un placer, un abrazo. Y gracias, Holística, fantástico.